En el año 499 a.C., un levantamiento trascendental sacudió las regiones jónicas del Imperio Persa. Estas ciudades, ubicadas en las costas del Asia Menor, eran colonias griegas con una rica tradición cultural y un fuerte sentido de autonomía. Bajo el dominio persa, estas ciudades mantenían una relación de subordinación que incluía tributos y la pérdida de cierta autonomía política. Sin embargo, las crecientes tensiones económicas y políticas, junto con la inspiración de sus raíces helénicas, llevaron a un descontento generalizado que estalló en una revuelta conocida como la Revuelta Jónica. El epicentro de esta rebelión fue Mileto, una de las polis más influyentes de la región. Los jonios buscaron apoyo externo para enfrentarse al vasto poderío del Imperio Persa. Atenas y Eretria, motivadas por un sentido de solidaridad cultural y un deseo de limitar la influencia persa en el Egeo, respondieron enviando barcos y tropas. Este acto, aunque limitado en escala, fue visto por los persas como una provocación directa y una afrenta a la hegemonía de Darío I, el poderoso rey del imperio. La revuelta tuvo un éxito inicial, incluido el saqueo de Sardes, una ciudad persa clave, pero las represalias fueron rápidas y devastadoras. En 494 a.C., los persas sofocaron la rebelión con brutal eficiencia, destruyendo Mileto y sometiendo nuevamente a las ciudades jonias. Sin embargo, Darío I no olvidó la participación de Atenas y Eretria. En un gesto de compromiso personal, Darío ordenó a sus sirvientes que cada día le recordaran: «Señor, recuerda a los atenienses». Este juramento simbolizó no solo un deseo de venganza, sino también el inicio de un conflicto que cambiaría el curso de la historia griega. Conociendo las raíces de este conflicto, avancemos hacia la movilización persa y los preparativos para la invasión. La expedición persa contra Grecia. Darío I, decidido a castigar a Atenas y Eretria por su participación en la revuelta jónica y a expandir su dominio hacia el oeste, lanzó una ambiciosa campaña militar en 490 a.C. Esta expedición no solo tenía el objetivo de someter a estas ciudades-estado, sino también de enviar un mensaje contundente a todo el mundo griego: la rebelión contra el imperio persa no sería tolerada. La movilización persa fue impresionante. Darío reunió un ejército de aproximadamente 25.000 hombres, compuesto por soldados de diversas regiones de su imperio, lo que subrayaba la inmensa diversidad y recursos del Estado persa. La infantería ligera, los arqueros medos y la caballería escita conformaban un ejército formidable, respaldado por una flota de más de 600 barcos que garantizaba su capacidad para moverse rápidamente por el mar Egeo. La campaña fue dirigida por Datis y Artafernes, dos generales experimentados que gozaban de la confianza de Darío. El ejército persa partió de las costas del Asia Menor y, tras navegar por el mar Egeo, llegó primero a la isla de Eubea, donde atacaron Eretria. La ciudad, a pesar de su resistencia inicial, fue traicionada desde dentro y cayó rápidamente en manos persas. La población fue esclavizada y deportada al interior del imperio como un recordatorio de las consecuencias de desafiar a Persia. Posteriormente, el ejército persa se dirigió hacia la llanura de Maratón, en las cercanías de Atenas. Esta ubicación fue elegida estratégicamente, ya que ofrecía un terreno adecuado para desplegar su caballería y estaba lo suficientemente cerca de Atenas para amenazar directamente a la ciudad. El plan persa era claro: aplastar la resistencia ateniense y consolidar su control sobre Grecia continental. Conociendo las intenciones persas, exploremos cómo reaccionaron los griegos ante esta amenaza inminente. La respuesta de Atenas ante la amenaza persa. Cuando las noticias de la invasión persa llegaron a Atenas, la reacción fue de alarma, pero también de resolución. Atenas, en ese momento una ciudad-estado emergente bajo un sistema democrático reciente, entendía que enfrentaba no solo una amenaza militar, sino también un desafío existencial a su libertad y forma de vida. La democracia ateniense estaba en juego, y con ella, la esperanza de un sistema político basado en la participación ciudadana. La primera medida de Atenas fue buscar aliados.
Enviaron emisarios a las principales ciudades-estado griegas solicitando apoyo militar. Sin embargo, la mayoría, como Esparta, declinaron involucrarse de inmediato, ya sea por conflictos internos o por temor al inmenso poder persa. Solo Platea respondió enviando 1000 soldados, una contribución simbólica pero significativa que reforzó la moral ateniense y demostró que no estaban completamente solos. El ejército ateniense, liderado por estrategas electos democráticamente, comenzó a preparar su defensa. Atenas logró movilizar a 10.000 hoplitas, ciudadanos soldados entrenados y equipados con lanzas, escudos y armaduras de bronce. Estos soldados formaban la columna vertebral de la defensa griega y eran famosos por su disciplina y valentía. La decisión de marchar hacia Maratón para enfrentar a los persas en campo abierto fue audaz y estratégica, ya que los atenienses confiaban en que su cohesión y conocimiento del terreno les darían ventaja. Bajo el liderazgo de Milcíades, los atenienses adoptaron una postura ofensiva. En lugar de esperar a los persas en las murallas de Atenas, marcharon hacia Maratón, enfrentando la amenaza directamente. Esta decisión marcó un punto de inflexión, demostrando que la unidad y el coraje podían desafiar incluso al ejército más formidable del mundo. Conociendo la preparación griega, analicemos las características del campo de batalla en la llanura de Maratón. La geografía de la llanura de Maratón. La llanura de Maratón, ubicada al noreste de Atenas, fue el escenario decisivo donde se libró una de las batallas más emblemáticas de la historia. Este lugar, aparentemente simple, escondía características geográficas que desempeñaron un papel crucial en la estrategia y el desarrollo del enfrentamiento. Comprender su configuración es clave para entender cómo los griegos lograron superar su desventaja numérica frente al poderoso ejército persa. La llanura de Maratón se extiende entre las montañas y el mar, con una costa que ofrecía acceso directo a las fuerzas navales persas. Este terreno relativamente llano parecía favorecer a los persas, quienes confiaban en su caballería para dominar los campos de batalla abiertos. Sin embargo, los griegos identificaron las limitaciones estratégicas del lugar. Las colinas que rodeaban la llanura actuaban como una barrera natural, restringiendo los movimientos de las fuerzas persas y complicando el despliegue efectivo de su caballería, una de las armas más temidas de su ejército. Además, los ríos y pantanos cercanos añadían un elemento de dificultad para los movimientos persas. Estas áreas inundadas y blandas podían convertirse en trampas mortales para tropas en retirada o mal organizadas. Los griegos, familiarizados con el terreno, planearon utilizar estos obstáculos naturales a su favor. Los atenienses también aprovecharon la estrechez relativa de la llanura, que obligaba a los persas a concentrar sus tropas. Esto les permitió alinear sus hoplitas en una falange compacta, una formación diseñada para maximizar la efectividad defensiva y ofensiva de su infantería pesada. La proximidad del terreno montañoso también ofrecía puntos estratégicos desde donde los griegos podían observar los movimientos del enemigo y adaptar sus tácticas en tiempo real. Finalmente, la distancia entre la llanura de Maratón y Atenas, aproximadamente 40 kilómetros, jugó un papel psicológico importante. Atenas no estaba completamente desprotegida, y la posibilidad de que el ejército persa avanzara hacia la ciudad obligó a los atenienses a actuar con rapidez y determinación. Esta proximidad también significaba que cualquier movimiento persa podría ser detectado a tiempo, permitiendo una respuesta coordinada. Conociendo el terreno y su relevancia estratégica, avancemos hacia la figura clave que lideró la defensa griega, Milcíades, el general estratégico de Atenas. Milcíades, el general estratégico de Atenas. Milcíades, el brillante estratega ateniense, fue una figura clave en la victoria griega en la batalla de Maratón. Su liderazgo, experiencia militar y conocimiento del enemigo lo convirtieron en el hombre ideal para dirigir el ejército ateniense en este momento crítico.
A pesar de las dudas iniciales dentro de las filas griegas, Milcíades convenció a sus compañeros estrategas y a los soldados de que enfrentar a los persas directamente en Maratón era la mejor opción para defender Atenas y su incipiente democracia. Milcíades no era ajeno al imperio persa. Había servido previamente como gobernante de una colonia griega en Asia Menor bajo dominio persa, lo que le dio un conocimiento invaluable sobre las tácticas y debilidades del enemigo. Comprendía la disciplina y el alcance del ejército persa, pero también sabía que los hoplitas griegos, bien organizados y liderados, podían enfrentarse con éxito a fuerzas numéricamente superiores. El general presentó una estrategia audaz y poco convencional. En lugar de adoptar una defensa estática, propuso un ataque rápido y decisivo. Su plan se basaba en la rapidez y el factor sorpresa. Ordenó a sus hoplitas correr hacia las líneas persas, cerrando la distancia antes de que los arqueros enemigos pudieran causar un daño significativo con sus flechas. Este movimiento audaz, aunque arriesgado, aprovechó la superioridad táctica y la cohesión de la falange griega. Además, Milcíades reforzó deliberadamente los flancos de su formación, dejando el centro relativamente más débil. Esto fue una táctica diseñada para envolver a los persas, atrayéndolos hacia el centro mientras los flancos griegos rodeaban y asfixiaban al enemigo. Esta maniobra, conocida como doble envolvimiento, demostró ser una de las estrategias más efectivas y visionarias de la historia militar. Milcíades no solo lideró con inteligencia, sino también con inspiración. Su confianza en la habilidad de los soldados griegos para enfrentarse a un enemigo formidable infundió valor en sus tropas. En un momento en el que el futuro de Atenas y la democracia misma pendían de un hilo, su liderazgo fue crucial para unir a los atenienses en un objetivo común. Conociendo su plan estratégico, avancemos hacia el ataque inicial que marcó el inicio de la histórica batalla de Maratón. El ataque inicial de los atenienses. El ataque inicial de los atenienses en la batalla de Maratón es una de las maniobras militares más audaces y fascinantes de la historia antigua. Liderados por Milcíades, los hoplitas griegos llevaron a cabo un movimiento que combinó valentía, estrategia y sorpresa, desafiando directamente al poderoso ejército persa. La estrategia de Milcíades era clara: cerrar la distancia entre los dos ejércitos lo más rápido posible para neutralizar la ventaja de los arqueros persas. Las flechas, aunque mortales, tenían un alcance limitado y perdían efectividad contra un enemigo en movimiento rápido. La clave estaba en evitar quedar atrapados en un intercambio prolongado de proyectiles, donde los persas tenían la ventaja. En un acto de valentía sin precedentes, los hoplitas griegos corrieron hacia las líneas persas. Esta táctica, conocida como una carga a toda velocidad, rompió con las normas tradicionales de la guerra en ese tiempo, donde los enfrentamientos eran más estáticos y defensivos. Con sus pesadas armaduras de bronce y escudos redondos, los hoplitas avanzaron rápidamente en formación cerrada, gritando con fuerza para desorientar al enemigo. El impacto psicológico de esta maniobra fue inmenso. Los persas, acostumbrados a que sus enemigos retrocedieran ante su superioridad numérica y la potencia de sus arqueros, quedaron atónitos al ver a los griegos lanzarse de forma tan decidida. Este ataque repentino les dio poco tiempo para organizarse adecuadamente, lo que dejó sus líneas vulnerables. La velocidad de los atenienses también permitió que los flancos reforzados de su falange jugaran un papel crucial desde el principio. Mientras los persas intentaban reaccionar al ataque frontal, los extremos de la formación griega comenzaban a rodearlos. Esta estrategia no solo rompió las filas persas, sino que también creó confusión y caos en sus tropas, debilitando su cohesión. El terreno de Maratón también favoreció a los griegos durante esta etapa inicial. Los persas, incapaces de desplegar su caballería debido a las restricciones geográficas, no pudieron responder con su típica táctica de flanqueo. Esto permitió que los hoplitas avanzaran con relativa seguridad hacia el núcleo del ejército persa. El ataque inicial de los atenienses marcó el tono de la batalla.
Fue una demostración de cómo el valor, la organización y una estrategia bien ejecutada podían superar la superioridad numérica del enemigo. En cuestión de minutos, los griegos lograron ganar una posición táctica decisiva que cambiaría el curso de la batalla. Conociendo esta maniobra inicial, exploremos el clímax del combate, la brillante maniobra de flanqueo griega. La maniobra de flanqueo griega. El clímax de la batalla de Maratón llegó con una táctica que sería recordada como una obra maestra de estrategia militar, la maniobra de flanqueo griega. Este movimiento decisivo, liderado por Milcíades, mostró no solo la habilidad táctica de los atenienses, sino también su capacidad para adaptarse y superar a un enemigo más poderoso. La maniobra comenzó después del impacto inicial del ataque frontal. Mientras los persas concentraban sus fuerzas en el centro de la falange griega, los flancos reforzados por Milcíades avanzaron de manera simultánea. Este movimiento de envolvimiento fue posible gracias al diseño de la formación griega, que deliberadamente dejó su centro menos protegido para atraer a las tropas persas hacia una trampa. A medida que los flancos griegos rodeaban a las tropas persas, el pánico comenzó a extenderse entre los invasores. Las fuerzas persas, atrapadas entre dos frentes, perdieron cohesión y se vieron incapaces de reorganizarse. La disciplina de los hoplitas y su capacidad para mantener una formación compacta jugaron un papel crucial en este punto crítico. La maniobra no solo fue devastadora en términos tácticos, sino también psicológicos. Los soldados persas, acostumbrados a ser el ejército dominante, se encontraron rodeados y superados. Esto desmoralizó rápidamente a las tropas, lo que resultó en una retirada caótica hacia la costa, donde los barcos persas esperaban. Los griegos aprovecharon esta ventaja para infligir bajas masivas a los persas mientras intentaban escapar. Los campos de Maratón, que al principio parecían destinados a ser el escenario de una derrota griega, ahora estaban cubiertos de cuerpos persas. En total, se estima que más de 6.400 soldados persas murieron durante la batalla, mientras que las bajas griegas fueron notablemente bajas, solo 192. La maniobra de flanqueo no solo aseguró la victoria en Maratón, sino que también estableció un precedente militar que sería estudiado durante siglos. Fue una demostración de cómo la estrategia, la valentía y el conocimiento del terreno podían superar incluso a los ejércitos más formidables. Conociendo esta táctica decisiva, analicemos las bajas y el desenlace final de esta histórica batalla. Bajas y resultados inmediatos. La batalla de Maratón, concluida tras la brillante maniobra de flanqueo de los griegos, dejó un impacto inmediato tanto en términos humanos como estratégicos. Los números, aunque fríos, cuentan la historia de una victoria decisiva y de una derrota humillante para el imperio persa. El ejército persa, que llegó con una fuerza inicial de aproximadamente 25.000 hombres, sufrió pérdidas devastadoras. Se estima que más de 6.400 soldados persas murieron en el campo de batalla. Muchos de estos caídos perecieron en el enfrentamiento directo con los hoplitas griegos, mientras que otros fueron masacrados durante la caótica retirada hacia los barcos en la costa. Los griegos, implacables en su persecución, aprovecharon cada oportunidad para desmoralizar aún más a los invasores. Por otro lado, las bajas griegas fueron sorprendentemente bajas en comparación. Según los registros históricos, solo 192 soldados atenienses perdieron la vida en la batalla. Este número, aunque pequeño en proporción, fue significativo para una ciudad-estado como Atenas, que dependía en gran medida de su ciudadanía para formar su ejército. Cada vida perdida fue honrada con profunda solemnidad, y los nombres de los caídos se grabaron en monumentos como símbolo de su sacrificio por la libertad. El desenlace inmediato de la batalla fue la retirada persa. Incapaces de continuar su campaña debido a las pérdidas sufridas y al desorden en sus filas, los persas abandonaron su intención de avanzar hacia Atenas. La flota persa partió de la llanura de Maratón, llevándose consigo los restos de su ejército derrotado.
Esta retirada marcó el fin de la primera invasión persa a Grecia continental. Para los griegos, esta victoria fue mucho más que un triunfo militar. Fue una reafirmación de su independencia, una prueba de que las ciudades-estado griegas, aunque pequeñas y divididas, podían unirse para derrotar a un enemigo formidable. La batalla se convirtió rápidamente en un símbolo de resistencia, valentía y unidad, valores que definieron la identidad griega en los siglos venideros. El impacto psicológico también fue inmenso. Atenas, que había enfrentado esta amenaza prácticamente sola, se consolidó como una potencia emergente en el mundo griego. La confianza en su sistema político democrático se fortaleció y la victoria en Maratón pasó a formar parte de la narrativa nacional que inspiraría futuras generaciones. Conociendo el resultado inmediato de esta batalla, reflexionemos sobre su impacto en la democracia ateniense y el fortalecimiento de su identidad política. El refuerzo de la democracia ateniense. La victoria en la batalla de Maratón no solo salvó a Atenas de la destrucción, sino que también consolidó su sistema político y fortaleció la confianza en la democracia. En el corazón de este éxito militar estaba la idea de que la defensa de la libertad no recaía en un líder o monarca, sino en los ciudadanos mismos. Fue una reafirmación de la fuerza colectiva y de los ideales que sustentaban la democracia ateniense. Antes de Maratón, la democracia en Atenas era un sistema político joven y aún frágil. La victoria dio a los ciudadanos la prueba tangible de que su participación activa podía marcar la diferencia. Los soplitas, que formaban la columna vertebral del ejército ateniense, no eran soldados profesionales, sino agricultores, comerciantes y artesanos que dejaron sus trabajos para defender su ciudad. Esta experiencia compartida en el campo de batalla unió a los ciudadanos y reforzó la idea de que cada persona tenía un papel importante en la preservación de la polis. Además, los líderes políticos y militares que orquestaron la victoria, como Milcíades, fueron celebrados como héroes, pero su éxito se vio como un reflejo del sistema democrático que les permitió liderar. Las decisiones estratégicas se tomaron colectivamente y los generales, elegidos por el pueblo, demostraron que la democracia no solo era un ideal político, sino también una herramienta práctica para enfrentar desafíos reales. El refuerzo de la democracia también se manifestó en la política interna. La experiencia de Maratón fomentó un sentido de igualdad y camaradería entre los ciudadanos, ya que todos habían contribuido, directa o indirectamente, al esfuerzo de guerra. Este espíritu de unidad se tradujo en un mayor compromiso con las instituciones democráticas y en una mayor participación en los asuntos cívicos. En los años posteriores, la victoria en Maratón se convirtió en un símbolo de la capacidad de Atenas para defender su autonomía y su sistema político. Inspiró reformas adicionales que fortalecieron la democracia y sentaron las bases para el siglo de Pericles, una era de florecimiento cultural y político en Atenas. Conociendo este impacto político, exploremos cómo la batalla de Maratón dejó un legado cultural que trascendió generaciones. La leyenda de Filípides. Entre las muchas historias que emergieron de la batalla de Maratón, ninguna es tan icónica ni tan perdurable como la leyenda de Filípides. Según la tradición, Filípides fue un soldado ateniense que desempeñó un papel crucial como mensajero durante la batalla y después de la misma, convirtiéndose en un símbolo de resistencia, sacrificio y dedicación. La versión más conocida de la leyenda cuenta que, tras la victoria griega en Maratón, Filípides corrió aproximadamente 40 kilómetros hasta Atenas para llevar la noticia del triunfo. Al llegar, con las últimas fuerzas que le quedaban, pronunció las palabras Nike, Victoria, antes de colapsar y morir. Aunque esta historia tiene tintes míticos, refleja la importancia de la comunicación en una época en la que las noticias debían transmitirse físicamente a través de mensajeros como él. Sin embargo, los registros históricos sugieren que el papel de Filípides fue más amplio que solo esta hazaña final. Según Heródoto, antes de la batalla, Filípides fue enviado a Esparta para solicitar ayuda militar.
En una misión que lo llevó a recorrer más de 240 kilómetros en solo 2 días, Filípides mostró una resistencia física extraordinaria. Aunque los espartanos no pudieron llegar a tiempo para la batalla debido a sus rituales religiosos, la dedicación de Filípides subraya el esfuerzo colectivo detrás de la defensa de Atenas. El mito de Filípides trascendió su contexto histórico. Durante los Juegos Olímpicos modernos, inaugurados en 1896 en Atenas, se creó una carrera inspirada en su supuesta hazaña, el maratón. Esta carrera, con una distancia estándar de 42.195 kilómetros, se convirtió en un homenaje global a su resistencia y sacrificio. Desde entonces, el maratón ha sido un evento emblemático en las competencias deportivas, uniendo a personas de todo el mundo en un acto de superación personal y espíritu colectivo. Culturalmente, la historia de Filípides también resuena como un recordatorio de la importancia de la comunicación en tiempos de crisis. Su esfuerzo personifica la determinación de una ciudad para preservar su libertad y autonomía frente a una amenaza abrumadora. Aunque su vida terminó trágicamente, su legado ha perdurado durante milenios como un símbolo de heroísmo y resistencia. Conociendo esta leyenda, analicemos cómo el impacto cultural de la batalla de Maratón se extendió más allá de su tiempo y lugar. El impacto cultural de la batalla. La batalla de Maratón no solo marcó un punto decisivo en la historia militar de Grecia, sino que también dejó un impacto cultural profundo que resonó durante generaciones. Este enfrentamiento épico se convirtió en un símbolo de la resistencia griega frente a la opresión y del triunfo de la libertad sobre la tiranía. Su legado cultural abarcó desde relatos históricos hasta obras de arte y festivales conmemorativos. El historiador Heródoto fue uno de los primeros en documentar la batalla, destacándola como un ejemplo de la valentía griega. Sus escritos, aunque no exentos de elementos míticos, preservaron la memoria de Maratón como una hazaña colectiva. Además, la batalla inspiró a poetas y dramaturgos que la incorporaron en sus obras, exaltando la unión y el sacrificio de los ciudadanos atenienses. En el arte visual, Maratón fue representada en frescos, esculturas y cerámicas que glorificaban a los hoplitas y a los héroes individuales. Estas representaciones no solo celebraban la victoria, sino que también servían como recordatorios tangibles del deber cívico y el sacrificio por la patria. Los monumentos erigidos en Maratón y Atenas honraron a los caídos, inmortalizando sus nombres como testigos de su contribución al destino de Grecia. A nivel social, la batalla se convirtió en un punto de orgullo colectivo. Cada año, Atenas celebraba festivales en su honor, reafirmando la identidad griega y recordando a las generaciones futuras la importancia de la unidad y la valentía. Estas conmemoraciones reforzaron los valores democráticos y ayudaron a construir una narrativa nacional basada en la libertad y la autodeterminación. El impacto cultural de Maratón también trascendió las fronteras de Grecia. En el imaginario occidental, la batalla pasó a simbolizar la lucha por la libertad frente a la opresión. Incluso hoy, el nombre Maratón evoca imágenes de resistencia, superación y heroísmo, valores universales que siguen inspirando a personas en todo el mundo. Conociendo este impacto cultural, exploremos las lecciones estratégicas que la batalla dejó para la posteridad. Lecciones estratégicas de Maratón. La batalla de Maratón es una de las confrontaciones militares más estudiadas en la historia, no solo por su resultado sino también por las brillantes estrategias empleadas por los griegos. Estas lecciones estratégicas han trascendido el tiempo, siendo una fuente de inspiración para tácticos militares, líderes políticos y estrategas de diversas disciplinas. La primera lección es el valor de la preparación estratégica frente a la fuerza bruta. Los griegos, conscientes de su inferioridad numérica, no se dejaron intimidar por el tamaño del ejército persa. En cambio, utilizaron el conocimiento del terreno a su favor. La llanura de Maratón, con sus características geográficas específicas, les permitió limitar el uso de la caballería persa, neutralizando una de las mayores ventajas del enemigo. Otra lección clave es la importancia de la cohesión y la disciplina.
La formación de la falange, compuesta por hoplitas bien entrenados, demostró cómo un ejército pequeño pero disciplinado puede superar a un enemigo más grande y menos organizado. Los griegos mantuvieron una alineación compacta, que no solo maximizó su fuerza ofensiva, sino que también creó una defensa impenetrable. Esta táctica resaltó cómo la unidad puede ser decisiva en momentos de crisis. La estrategia de Milcíades también subraya el valor del pensamiento innovador. Su decisión de reforzar los flancos de la falange mientras dejaba el centro más débil fue una táctica revolucionaria. Al atraer a los persas hacia el centro, creó una trampa mortal, permitiendo a los flancos griegos rodear y desorganizar al enemigo. Esta táctica de envolvimiento, conocida posteriormente como maniobra de doble envolvimiento, ha sido estudiada y empleada en conflictos posteriores, desde la antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial. La rapidez y la sorpresa también jugaron un papel crucial. La carga inicial de los griegos desorientó a los persas, quienes no estaban preparados para una ofensiva tan audaz. Este elemento de sorpresa no solo redujo la efectividad de los arqueros persas, sino que también rompió la moral del ejército invasor. Finalmente, la batalla de Maratón resalta la importancia de la confianza y el liderazgo. Milcíades logró unir a los atenienses bajo un propósito común, inspirándolos a defender su tierra y su libertad con valentía y determinación. Esta cohesión, combinada con un liderazgo decisivo, fue fundamental para convertir una desventaja numérica en una victoria histórica. Conociendo estas lecciones, reflexionemos sobre la relevancia global de la batalla de Maratón y su impacto en el curso de la historia. El significado global de la batalla. La batalla de Maratón no solo fue un triunfo militar para Atenas, sino también un evento que alteró el curso de la historia mundial. Su impacto se extendió mucho más allá de las fronteras de Grecia, asegurando la supervivencia de la cultura helénica y, con ella, los cimientos de la civilización occidental. En términos políticos, la victoria en Maratón aseguró la continuidad de la democracia ateniense, un sistema político que representaba una alternativa radical al autoritarismo persa. Si los persas hubieran ganado, es probable que la democracia ateniense hubiera sido desmantelada, y con ella, los ideales de participación ciudadana, igualdad y libertad. Maratón, por lo tanto, fue una batalla no solo por el territorio, sino también por los principios políticos que moldearían el pensamiento occidental. En el ámbito cultural, la victoria permitió que Atenas y otras ciudades-estado griegas continuaran desarrollando sus contribuciones a la filosofía, el arte, la literatura y la ciencia. Sin Maratón, figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes sentaron las bases del pensamiento occidental, podrían no haber tenido la oportunidad de florecer en un ambiente de relativa libertad e independencia. Militarmente, Maratón se convirtió en un modelo de resistencia frente a la opresión. Demostró que incluso una fuerza pequeña y determinada podía superar a un enemigo más grande mediante estrategia, valentía y unidad. Este mensaje inspiró a generaciones posteriores, desde los revolucionarios estadounidenses hasta los movimientos de resistencia en la Segunda Guerra Mundial. El significado global de Maratón también se encuentra en su capacidad para unir a los griegos. Aunque las ciudades-estado griegas a menudo estaban divididas y en conflicto, la amenaza persa sirvió como catalizador para la cooperación. Maratón marcó el inicio de una narrativa común que ayudó a consolidar una identidad panhelénica, crucial para enfrentar desafíos futuros como las guerras médicas. ¿Sabías cómo Maratón influyó en el mundo moderno? Comenta tus impresiones sobre este evento que marcó la historia global. El desarrollo de las guerras médicas. La batalla de Maratón, aunque decisiva, no marcó el fin del conflicto entre Grecia y Persia. Por el contrario, fue solo el comienzo de una serie de enfrentamientos conocidos como las guerras médicas, que durarían varias décadas y definirían la relación entre estas dos culturas durante generaciones. Esta batalla demostró que las ciudades-estado griegas podían resistir y derrotar al imperio persa, sentando las bases para futuros enfrentamientos.
Tras su derrota en Maratón, el imperio persa no abandonó sus ambiciones de expansión hacia el oeste. Darío aunque humillado, comenzó inmediatamente a planificar una nueva invasión a gran escala para reafirmar su dominio y vengar la derrota. Sin embargo, su muerte en 486 a.C. dejó esta tarea en manos de su hijo y sucesor, Jerjes quien asumió el mando con un fervor renovado. Jerjes preparó un ejército y una flota colosales, probablemente uno de los más grandes jamás reunidos en la antigüedad. Su campaña, iniciada en 480 a.C., culminó en eventos icónicos como la Batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos liderados por Leónidas resistieron heroicamente, y la Batalla de Salamina, una victoria naval griega decisiva. Estas batallas continuaron mostrando la resistencia griega frente a un enemigo aparentemente imbatible. El desarrollo de las guerras médicas también consolidó la cooperación entre las ciudades-estado griegas, a pesar de sus frecuentes rivalidades internas. Atenas y Esparta, dos polos opuestos en términos de política y cultura, se unieron bajo un propósito común: defender su libertad y su forma de vida frente a la amenaza persa. Este espíritu de unidad fue crucial para las victorias posteriores. Además, las guerras médicas tuvieron un impacto duradero en la percepción de los griegos sobre sí mismos y sobre los persas. Estas guerras fortalecieron la identidad griega como una cultura independiente y resistente frente a la opresión. Por otro lado, los persas, a pesar de su vasto imperio, comenzaron a ser vistos como vulnerables ante la determinación y la estrategia griegas. Conociendo este contexto, exploremos cómo Atenas se preparó para futuros conflictos tras la victoria en Maratón. Preparativos de Atenas tras la victoria. Tras la victoria en Maratón, Atenas no cayó en la complacencia. Por el contrario, la experiencia de la batalla les enseñó que el imperio persa representaba una amenaza constante y que la supervivencia de su democracia requería una preparación continua. Bajo el liderazgo de figuras visionarias como Temístocles, los atenienses comenzaron a transformar su ciudad-estado en una potencia militar y naval capaz de resistir futuros ataques. Una de las primeras medidas fue la inversión en una flota naval formidable. Temístocles, comprendiendo la importancia del dominio marítimo, convenció a los ciudadanos de Atenas de utilizar las ganancias de las minas de plata de Laurión para construir trirremes, barcos de guerra rápidos y maniobrables. Esta flota sería crucial en batallas futuras, especialmente en la batalla de Salamina, donde los griegos lograron una victoria decisiva sobre la flota persa. Atenas también fortaleció sus defensas terrestres. Se construyeron murallas alrededor de la ciudad y el puerto de El Pireo, garantizando una mejor protección frente a posibles invasiones. Además, se estableció un sistema más eficiente de reclutamiento y entrenamiento para los hoplitas, asegurando que el ejército ciudadano estuviera siempre preparado para la guerra. Los preparativos no fueron solo militares, también incluyeron esfuerzos diplomáticos para fortalecer alianzas con otras ciudades-estado. Aunque la cooperación entre las polis griegas era complicada debido a sus rivalidades, Maratón demostró que la unidad era esencial para enfrentar a Persia. Atenas trabajó para consolidar estas relaciones, sentando las bases para la futura Liga de Delos, una coalición militar liderada por Atenas. La victoria en Maratón no solo aseguró la independencia de Atenas en ese momento, sino que también la motivó a convertirse en una potencia preparada para resistir cualquier amenaza futura. Estos preparativos no solo definieron su capacidad militar, sino que también fortalecieron su posición como líder en el mundo griego. Conociendo estos preparativos, analicemos cómo la victoria en Maratón impactó la política interna de Atenas y su cohesión social. El impacto de Maratón en la política interna. La batalla de Maratón no solo fue una victoria militar, sino también un catalizador político y social que transformó a Atenas desde adentro. Este enfrentamiento no solo salvó a la ciudad de la destrucción, sino que fortaleció su identidad democrática y unió a sus ciudadanos en torno a un propósito común.
Su impacto en la política interna fue profundo y duradero. Primero, Maratón reafirmó la viabilidad del sistema democrático en un contexto de crisis. En lugar de confiar en un único monarca o líder autoritario, la decisión de marchar hacia Maratón fue el resultado de un consenso entre los estrategas electos y los ciudadanos. Este modelo participativo fortaleció la confianza en las instituciones democráticas de Atenas, mostrando que la deliberación colectiva podía conducir al éxito en los momentos más críticos. Además, la batalla subrayó la importancia de la igualdad ciudadana en la defensa de la polis. Los hoplitas que lucharon en Maratón no eran mercenarios, sino ciudadanos que asumieron voluntariamente la responsabilidad de proteger su hogar. Esta experiencia compartida en el campo de batalla reforzó la idea de que cada ciudadano, independientemente de su estatus social, tenía un papel vital en la supervivencia y el éxito de la ciudad-estado. La victoria también generó un sentimiento de orgullo colectivo y cohesión social. Los nombres de los soldados caídos fueron grabados en monumentos y recordados en ceremonias públicas, simbolizando su sacrificio por el bien común. Este reconocimiento no solo honraba a los individuos, sino que también inspiraba a otros ciudadanos a comprometerse con la defensa y el bienestar de Atenas. Políticamente, los héroes de Maratón, como Milcíades, obtuvieron gran prestigio y una influencia significativa en los asuntos públicos. Sin embargo, esta popularidad también tuvo su lado negativo, ya que algunos líderes enfrentaron críticas y sospechas de buscar demasiado poder personal. Este equilibrio entre el reconocimiento y la vigilancia pública reflejaba el compromiso ateniense con la preservación de su sistema democrático. Finalmente, la victoria en Maratón fortaleció la confianza de los atenienses en su capacidad para liderar y proteger a Grecia frente a futuras amenazas. Esto sentó las bases para un papel más destacado de Atenas en los años venideros, incluido su liderazgo en la Liga de Delos y su auge durante el siglo de Pericles. Conociendo este impacto político, exploremos a las figuras clave que dieron forma a la victoria en Maratón, comenzando por Milcíades, el héroe estratégico. Milcíades, el héroe de Maratón. Milcíades, el general que lideró a los atenienses hacia la victoria en Maratón, es una de las figuras más fascinantes de la historia griega. Su vida estuvo marcada por una mezcla de éxitos militares, decisiones estratégicas brillantes y una caída final que reflejó la complejidad de su carácter y su tiempo. Nacido en una familia aristocrática, Milcíades tenía experiencia previa en Asia Menor, donde había servido como gobernador de una colonia griega bajo dominio persa. Este periodo de su vida le proporcionó un conocimiento íntimo del imperio persa, sus tácticas militares y sus debilidades. Esta experiencia fue crucial para su liderazgo en Maratón, ya que comprendía tanto la psicología como las estrategias de sus oponentes. En la batalla de Maratón, Milcíades demostró una capacidad excepcional para combinar valentía y astucia. Su decisión de lanzar un ataque rápido y directo contra los persas fue arriesgada, pero calculada. Al reforzar los flancos de la falange y emplear una táctica de envolvimiento, transformó lo que podría haber sido una derrota en una victoria histórica. Su liderazgo inspiró confianza en sus tropas, quienes lo siguieron con determinación en uno de los momentos más críticos de la historia ateniense. Sin embargo, la carrera de Milcíades no estuvo exenta de controversias. Después de su éxito en Maratón, lideró una expedición contra la isla de Paros que terminó en fracaso. Acusado de malversación de fondos y abuso de poder, fue encarcelado y murió poco después debido a las heridas sufridas en la campaña. Su caída subrayó la naturaleza volátil de la política ateniense, donde incluso los héroes podían ser objeto de escrutinio y castigo. A pesar de su final trágico, el legado de Milcíades perduró. Fue recordado como el estratega que salvó a Atenas en su hora más oscura y como un ejemplo de cómo el liderazgo y la estrategia podían superar probabilidades abrumadoras. Conociendo la historia de Milcíades, reflexionemos sobre la figura de su oponente, Darío I, y su papel en este conflicto histórico. Darío I,
el líder del imperio persa. Darío I, conocido como Darío el Grande, fue uno de los gobernantes más poderosos y ambiciosos del imperio persa. Bajo su reinado, el imperio alcanzó su mayor extensión territorial, abarcando desde el río Indo en el este hasta los límites de Grecia en el oeste. Su gobierno, caracterizado por reformas administrativas y proyectos monumentales, también estuvo marcado por su determinación de castigar a las ciudades-estado griegas que desafiaron su autoridad en la revuelta jónica. El orgullo y la ambición de Darío lo llevaron a planificar una campaña sin precedentes contra Grecia tras los eventos de 499 a.C. Aunque sus ejércitos habían sofocado la revuelta en Asia Menor, la participación de Atenas y Eretria dejó una herida en su ego imperial. Este desafío directo lo llevó a jurar venganza contra las ciudades griegas, un juramento que convirtió en una prioridad personal y política. Darío entendía que controlar Grecia no solo le permitiría expandir su imperio hacia el oeste, sino que también aseguraría su influencia sobre el Egeo, una región estratégica para el comercio y la comunicación. Su primera expedición, lanzada en 490 a.C., buscaba castigar a Atenas y Eretria, pero también demostrar la supremacía persa al resto del mundo griego. Aunque la expedición comenzó con éxito al destruir Eretria, terminó en una derrota humillante en Maratón. Esta derrota no solo dañó el prestigio de Darío, sino que también puso de manifiesto las limitaciones de su vasto imperio frente a una resistencia organizada y determinada. A pesar de este revés, Darío no abandonó sus planes. Comenzó a preparar una segunda invasión, esta vez mucho más ambiciosa, con el objetivo de subyugar a toda Grecia. Sin embargo, su muerte en 486 a.C. impidió que viera realizada esta campaña, dejando la tarea en manos de su hijo y sucesor, Jerjes I. Darío I no fue solo un líder militar, también fue un administrador brillante. Introdujo reformas como la creación de satrapías, provincias, que mejoraron la administración del vasto territorio persa. También supervisó la construcción de impresionantes proyectos de infraestructura, como la carretera real y los canales que conectaban los mares Rojo y Mediterráneo. Estas innovaciones consolidaron su legado como uno de los grandes constructores del mundo antiguo. Aunque su derrota en Maratón marcó un punto débil en su reinado, el impacto de Darío en la historia es innegable. Su liderazgo transformó el imperio persa en una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, y su ambición de conquistar Grecia plantó las semillas de un conflicto que definiría el destino de ambas culturas. Conociendo el legado de Darío I, exploremos cómo la cultura griega posterior celebró y recordó la batalla de Maratón. La cultura griega posterior a Maratón. La victoria en la batalla de Maratón no solo aseguró la supervivencia de Atenas, sino que también se convirtió en una fuente inagotable de inspiración cultural para el mundo griego. Este evento histórico fue celebrado en relatos, festivales y arte, transformándose en un símbolo de resistencia y unión que definió la identidad griega durante siglos. La literatura griega se enriqueció con historias heroicas sobre Maratón. Escritores como Heródoto inmortalizaron la batalla en sus crónicas, ofreciendo detalles sobre la valentía ateniense y la derrota persa. Estas narrativas, aunque a menudo mezcladas con elementos míticos, reforzaron el orgullo nacional y destacaron los valores de la democracia y la libertad. El arte visual también desempeñó un papel crucial en la conmemoración de la batalla. Vasijas pintadas, relieves y esculturas representaban a los hoplitas griegos en combate, glorificando su valentía y sacrificio. Estos artefactos no solo celebraban la victoria, sino que también servían como recordatorios tangibles del deber cívico y la importancia de defender la patria. En el ámbito público, los festivales en honor a Maratón se convirtieron en un evento anual en Atenas. Estas celebraciones incluían competencias atléticas, sacrificios religiosos y discursos que recordaban a los caídos. Este énfasis en la memoria colectiva ayudó a consolidar la identidad de Atenas como líder del mundo griego y defensora de la libertad frente a la tiranía.
Además, la batalla de Maratón inspiró una narrativa cultural que trasciende el tiempo. En el imaginario griego, Maratón se convirtió en una prueba de que los valores de la civilización griega, libertad, democracia y unidad, podían prevalecer sobre cualquier amenaza externa. Este legado cultural se transmitió a través de generaciones, influyendo incluso en el Renacimiento y la Revolución Americana. Conociendo este legado cultural, reflexionemos sobre las lecciones universales que dejó la batalla de Maratón para las generaciones futuras. La importancia de la unidad en la diversidad. Una de las lecciones universales más significativas que dejó la batalla de Maratón es el poder de la unidad en la diversidad. En una época en la que las ciudades-estado griegas estaban profundamente divididas por conflictos internos y rivalidades, la batalla demostró que incluso pequeños actos de cooperación podían lograr grandes victorias. Atenas y Platea, aunque separadas por geografía y diferencias políticas, unieron fuerzas para enfrentarse al ejército más poderoso del mundo antiguo, logrando una victoria que sería recordada durante siglos. La alianza entre Atenas y Platea simbolizó el valor de la cooperación estratégica. Platea, aunque pequeña en comparación con Atenas, envió 1000 hoplitas para apoyar la causa común. Este gesto, aunque modesto en términos numéricos, fue un recordatorio de que incluso los esfuerzos más pequeños pueden marcar la diferencia en un momento crítico. Juntas, estas dos polis demostraron que la unidad, cuando está impulsada por un objetivo compartido, puede superar desafíos aparentemente insuperables. Esta lección sigue siendo relevante en el mundo moderno. La cooperación internacional, la solidaridad en tiempos de crisis y el trabajo conjunto entre culturas diversas son principios fundamentales para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, las pandemias y los conflictos internacionales. Maratón no solo fue una batalla, sino también un ejemplo temprano de cómo las alianzas pueden ser una herramienta poderosa para la supervivencia y el progreso. Además, la unidad mostrada en Maratón trascendió lo militar. Atenas, inspirada por esta experiencia, comenzó a liderar esfuerzos más amplios para fomentar la colaboración entre las polis griegas, lo que eventualmente condujo a la formación de la Liga de Delos. Este espíritu de cooperación fue fundamental para resistir las invasiones persas posteriores y establecer una identidad cultural compartida entre los griegos. Conociendo esta lección, exploremos cómo la batalla de Maratón se convirtió en un modelo de estrategia militar estudiado a lo largo de la historia. Maratón como modelo de estrategia militar. La batalla de Maratón es uno de los enfrentamientos más estudiados en la historia militar debido a las tácticas innovadoras empleadas por los griegos. Este evento demostró que la estrategia, la preparación y el conocimiento del terreno pueden superar la superioridad numérica y tecnológica de un oponente. La victoria griega se convirtió en un modelo para generaciones de comandantes, desde Alejandro Magno hasta estrategas modernos. Uno de los aspectos más destacados de la estrategia en Maratón fue la utilización del terreno. Milcíades comprendió que la llanura de Maratón, aunque abierta, ofrecía ventajas estratégicas si se usaba correctamente. Al limitar el uso de la caballería persa y aprovechar las colinas circundantes, los griegos neutralizaron una de las mayores fortalezas del ejército persa. Este enfoque de usar el terreno como aliado se ha convertido en una máxima en la planificación militar. Otra lección clave fue la táctica de doble envolvimiento. Al reforzar los flancos de su falange y debilitar intencionadamente el centro, Milcíades creó una trampa mortal para las tropas persas. Este movimiento permitió a los griegos rodear al enemigo, desorganizando sus filas y obligándolos a una retirada caótica. Esta táctica ha sido replicada en numerosas batallas a lo largo de la historia, como en la batalla de Cannas por Aníbal y en estrategias modernas durante la Segunda Guerra Mundial. La rapidez y la sorpresa también fueron elementos cruciales. La carga inicial de los hoplitas, diseñada para minimizar el impacto de las flechas persas, fue una táctica audaz que desorientó al enemigo. Este uso del tiempo y el ritmo en el combate es otra lección que ha sido adoptada por ejércitos en todo el mundo.
Finalmente, la batalla de Maratón subrayó la importancia del liderazgo en momentos críticos. Milcíades no solo diseñó una estrategia brillante, sino que también inspiró confianza y determinación en sus tropas. Su liderazgo ejemplar mostró cómo una figura visionaria puede convertir una desventaja en una victoria. Conociendo esta influencia estratégica, exploremos el impacto de Maratón en la construcción de la identidad nacional griega. La identidad nacional griega y Maratón. La batalla de Maratón no solo aseguró la supervivencia de Atenas y Platea, sino que también desempeñó un papel fundamental en la construcción de una identidad nacional griega, un concepto que, aunque incipiente en ese momento, comenzó a tomar forma gracias a este triunfo colectivo. Este enfrentamiento se convirtió en un punto de orgullo para todas las polis griegas, uniendo a las ciudades-estado bajo una narrativa común de resistencia frente a la tiranía persa. Antes de Maratón, el mundo griego estaba profundamente dividido. Las polis operaban como entidades independientes, a menudo enfrentadas entre sí por rivalidades económicas, territoriales y políticas. Sin embargo, la amenaza persa introdujo una nueva dinámica. Maratón demostró que, a pesar de sus diferencias, las ciudades-estado griegas podían unirse para defender un bien común, su libertad y su forma de vida. Este sentimiento de unidad, aunque efímero en algunos aspectos, sembró las semillas para futuras colaboraciones como la Liga de Delos. El impacto de Maratón en la identidad griega se expresó de múltiples formas. Culturalmente, la batalla se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía. Los relatos épicos de los hoplitas enfrentándose al imponente ejército persa resonaron en la memoria colectiva, reforzando la idea de que los griegos eran un pueblo único, capaz de desafiar incluso a los imperios más poderosos. Además, la victoria en Maratón consolidó el concepto de la libertad griega como un valor definitorio. Esta idea, que contrastaba directamente con el autoritarismo persa, se convirtió en una parte central de la narrativa helénica. La libertad no solo era política, sino también cultural, el derecho a gobernarse a sí mismos, a preservar sus tradiciones y a desarrollar sus ideales de democracia, filosofía y arte. El orgullo por Maratón también fue palpable en los monumentos erigidos para conmemorar la batalla. Los nombres de los caídos fueron grabados en estelas y recordados en festivales anuales, mientras que los relatos de la batalla se transmitieron a través de generaciones. Este énfasis en la memoria colectiva ayudó a consolidar una identidad helénica que trascendía las diferencias individuales entre las polis. En los siglos posteriores, Maratón siguió siendo un referente en la construcción de la identidad nacional griega, inspirando movimientos de resistencia durante la ocupación otomana y sirviendo como símbolo de lucha por la independencia en el siglo XIX. Incluso en la Grecia moderna, la batalla es celebrada como un ejemplo de coraje, unidad y amor por la libertad. Conociendo cómo Maratón ayudó a construir la identidad griega, exploremos cómo este evento es conmemorado en la historia moderna. Conmemoración de Maratón en la historia moderna. La batalla de Maratón ha dejado una huella indeleble en la memoria histórica, no solo de Grecia, sino también del mundo entero. Este evento épico no solo se ha transmitido a través de relatos y arte, sino que también ha sido conmemorado de maneras que han trascendido los siglos, adaptándose a nuevos contextos culturales y deportivos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de la conmemoración de Maratón es la carrera de maratón moderna. Introducida en los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896, esta carrera fue diseñada para honrar la legendaria hazaña de Filípides, quien supuestamente corrió desde la llanura de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria. Con una distancia de 42.195 kilómetros, el maratón se ha convertido en un evento icónico que simboliza resistencia, esfuerzo y superación personal. Además de los Juegos Olímpicos, la ciudad de Maratón y su llanura se han convertido en sitios de interés histórico y turístico. Monumentos y placas conmemorativas marcan los lugares clave de la batalla, recordando a los visitantes la valentía y el sacrificio de los griegos que lucharon allí.
Cada año, se realizan eventos y ceremonias en honor a la batalla, atrayendo a académicos, atletas y turistas de todo el mundo. En Grecia, la batalla de Maratón sigue siendo una fuente de orgullo nacional. Se enseña en las escuelas como un momento definitorio de la historia griega, y su legado cultural y político se celebra en festivales y exposiciones. Esta conmemoración no solo refuerza la identidad nacional griega, sino que también destaca la relevancia continua de Maratón como un símbolo universal de libertad y resistencia. A nivel global, Maratón se ha convertido en un referente histórico para aquellos que luchan por la autodeterminación y la justicia. En discursos políticos y movimientos de resistencia, se evoca la batalla como un ejemplo de cómo los valores democráticos y el espíritu colectivo pueden prevalecer frente a la adversidad. Conociendo estas conmemoraciones, reflexionemos sobre cómo Maratón representa la defensa de la democracia frente a la opresión. Maratón y la defensa de la democracia. La batalla de Maratón es un testimonio histórico de cómo una comunidad unida puede defender sus principios fundamentales frente a una amenaza existencial. Más allá de ser una victoria militar, este enfrentamiento fue un acto simbólico de resistencia contra la opresión imperial y se convirtió en un hito en la historia de la democracia. La batalla representa la lucha por preservar un sistema político único y valioso, la democracia ateniense. En el momento en que los persas amenazaron a Atenas, la democracia era una idea joven y todavía en desarrollo. Establecida menos de 2 décadas antes bajo el liderazgo de Clístenes, la democracia ateniense permitía la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Este modelo contrastaba radicalmente con el autoritarismo del imperio persa, donde el poder estaba centralizado en una figura monárquica. La victoria en Maratón aseguró la continuidad de este experimento político. Si los persas hubieran triunfado, es probable que Atenas hubiera caído bajo el control de un sátrapa persa, lo que habría significado el fin de su autonomía política y de su sistema democrático. En este sentido, Maratón fue mucho más que una batalla, fue una lucha por la libertad política y la autodeterminación. La importancia de Maratón en la defensa de la democracia no se limita al contexto griego. A lo largo de la historia, ha sido evocada como un ejemplo de cómo los valores democráticos pueden prevalecer incluso frente a fuerzas abrumadoramente superiores. Este mensaje resonó en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana y en movimientos modernos por los derechos humanos y la justicia social. La conexión entre Maratón y la democracia también se encuentra en su legado cultural. Los atenienses no solo recordaron la batalla como un triunfo militar, sino también como una reafirmación de su identidad política. Los festivales, los monumentos y los relatos históricos que surgieron de esta victoria reforzaron el compromiso ciudadano con su sistema político. La idea de que la libertad merece ser defendida, incluso con sacrificios extremos, se convirtió en un principio central de la cultura ateniense. Hoy en día, la batalla de Maratón sigue siendo un recordatorio de que la democracia no es un sistema garantizado, sino uno que debe ser protegido activamente. En un mundo donde las amenazas a las libertades políticas persisten, Maratón inspira a las sociedades a valorar y defender los principios que sustentan la autodeterminación y la participación ciudadana. ¿Qué opinas sobre la conexión entre Maratón y la democracia moderna? Comparte tus pensamientos y reflexionemos juntos sobre este legado histórico. Un legado que trasciende el tiempo. La batalla de Maratón no es solo un evento histórico, es un símbolo eterno de valor, estrategia y unidad que trasciende épocas y fronteras. Su impacto no se limita al ámbito militar, sino que abarca la política, la cultura y los valores universales que definen a las civilizaciones humanas. Este legado, forjado hace más de 2500 años, sigue siendo relevante y significativo en el presente. En términos políticos, Maratón aseguró la continuidad de la democracia ateniense, sentando las bases para el desarrollo de un sistema político que influiría en el pensamiento occidental durante milenios.
La batalla demostró que la libertad y la autodeterminación no son concesiones, sino derechos que deben ser defendidos activamente. Este mensaje ha inspirado a generaciones de líderes y movimientos que luchan por la justicia y la igualdad. Culturalmente, Maratón ha trascendido su tiempo como un símbolo de resistencia frente a la adversidad. Su historia ha sido inmortalizada en relatos épicos, obras de arte y monumentos, convirtiéndose en una fuente de inspiración para artistas, escritores y filósofos. Más allá de Grecia, la batalla se ha convertido en un referente global, evocando valores universales como el sacrificio, la cooperación y la búsqueda de un propósito común. Maratón también ha dejado un impacto duradero en el ámbito deportivo y social. La carrera de maratón, inspirada en la legendaria hazaña de Filípides, es ahora un evento celebrado en todo el mundo. Esta prueba de resistencia no solo honra la memoria de los antiguos griegos, sino que también simboliza el espíritu humano de superación y perseverancia. Finalmente, el legado de Maratón es un recordatorio de que los desafíos más grandes pueden ser superados con determinación y estrategia. En un mundo lleno de complejidades y conflictos, la historia de esta batalla sigue ofreciendo lecciones valiosas sobre el poder de la unidad, la importancia de los ideales y la capacidad de la humanidad para enfrentarse a lo imposible. ¿Qué lección te deja esta increíble batalla? Comenta y comparte este análisis para que más personas reflexionen sobre el impacto de Maratón. Reflexión final sobre Maratón. La batalla de Maratón no solo fue una confrontación entre dos ejércitos, sino un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Su relevancia trasciende los detalles tácticos y estratégicos, recordándonos que la valentía, la unidad y los principios pueden cambiar el curso de la historia. La victoria de los atenienses demostró que los valores fundamentales, como la libertad y la autodeterminación, son dignos de los mayores sacrificios. El impacto de Maratón sigue resonando en la cultura contemporánea, tanto en los campos de la política como en la filosofía y el arte. Su historia inspira a aquellos que enfrentan desafíos, recordándoles que la determinación puede superar incluso las probabilidades más desfavorables. En este sentido, Maratón es más que una batalla, es una lección atemporal de resistencia y esperanza. Si esta historia te inspiró, comparte este contenido y deja tus reflexiones sobre cómo Maratón sigue siendo relevante en el mundo actual.